Muy buenas noches. Vamos a guardar que se vayan conectando, esperarnos un par de minutos. Podemos estar aprovechando para colocar nombres en el chat, ¿ya? Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, Doc, buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, Fuerte y claro. hoy día tenía examen. No, Doc. Ah, qué felicidad. ¿Cuándo terminan exámenes? ¿La siguiente semana? La Sí, Doc. siguiente, todo mañana igual tenemos. Mañana tienen examen todavía. ¿De qué materia? De gestión de emprendimiento. Ya. A ver, somos 10 personas. ¿Tenían clases antes de la mía? ¿Eran el mismo número o había más? Hemos pasado Está, clase, doctor. está casi doc igual. Bueno, ya. Entonces iniciaremos. Como son los mismos, no creo que nadie más se vaya conectando. ¿Sí?
A ver, hoy día vamos a dar continuidad a lo que estábamos viendo en la anterior clase, lo que es la sentencia. He encontrado un documento, un archivo que nos va a servir para ver lo que es la sentencia, ¿ya? Pero quiero que veamos un juicio, lo que es la lectura de la sentencia en un juicio real, ¿ya? Para que veamos más o menos el contenido y de acuerdo a eso vayamos viendo. Deme un segundito. Ya. Les voy a compartir el video, por favor, van a estar atentos para su comprensión. ¿Y han anotado sus nombres en el chat? ¿Toditos? Sí, Doc, yo ya anoté. ¿Me confirman, por favor, si están viendo el video de YouTube? Lectura de sentencia a Ruby Diana Reitz Parra. Sí, doctor, se ve. Ya. Listo, vamos a escuchar la sentencia. Este colegiado ha llegado a emitir la siguiente resolución que va a ser puesta de conocimiento de todos ustedes. Sentencia de conformidad. Resolución número 8, San Juan de Miraflores, 29 de enero del 2015. Autos y oídos. Los autos correspondientes a la audiencia de juicio oral en acto público por ante el Juzgado Penal Colegiado de Procesos Inmediatos de Delito de Flagrancia, Omisión de Asistencia Familiar, Conducción de Vehículo en estado de ebriedad o drogadicción de San Juan de Miraflores, Corte Superior de Justicia de Lima Sur, integrada por el colegiado, por los jueces penales unipersonales, doctor Barbosa Oré, doctora Leiva Córdoba y doctora Sierra Jerónimo, en el proceso penal seguido contra Rubí Dayan Rache por delito contra la administración pública en la modalidad de violencia y resistencia a la autoridad para impedir el ejercicio de sus funciones en forma agravada en agravio del Estado. Ministerio Público, representado por el fiscal adjunto de la Fiscalía Provincial de Lima Sur, el doctor Jorge Bautista Bustos. El actor civil representado por la doctora Mercy Coronel Ortiz, la defensa técnica de la acusada representado por el doctor Julio Martín Sánchez Reina. Datos personales de la acusada. Su nombre es Rubí Dayan Rache Parra, identificada con DNI 41842121, con fecha de nacimiento 8 de febrero de 1980. Estado civil soltera, grado de instrucción secundaria completa. Ocupación cosmetóloga, percibe 809 soles mensuales aproximadamente. Domicilio en Manzana B, lote 15, urbanización Villa Ventura, Chorrillos. Considerando de la enunciación de los hechos, la imputación fáctica ya ha sido establecida y vertida detalladamente por el representante del Ministerio Público. La pretensión penal del Ministerio Público, la Fiscalía, de conformidad con el artículo 349, numeral tercero, del Código Procesal Penal, al formular acusación indicó que los hechos imputados a la procesada se encontraban subsumidos en el artículo 366 como tipo base, con la agravante prevista en el numeral
numeral tercero del segundo párrafo del artículo 367 del Código Penal, que recoge la figura penal de violencia y resistencia a la autoridad para impedir el ejercicio de sus funciones en su forma agravada. En tal sentido, solicita que se le imponga a la acusada 8 años de pena privativa de libertad. La pretensión del actor civil fue la Procuraduría Pública del Ministerio del Interior, representado por la abogada acreditada en autos, considera que el daño ocasionado por los hechos imputados a la acusada asciende a la suma de 10.000 nuevos soles, los mismos que serían cancelados a favor del Estado. El itinerario del proceso. La etapa correspondiente a solicitud del representante del Ministerio Público, el juez de investigación preparatoria, mediante resolución número 3, declaró procedente la incoación de proceso inmediato. Asimismo, mediante resolución número 2, declaró fundado el requerimiento del fiscal de prisión preventiva contra la acusada Rubí Dayan Rache Parra, razón por la cual el presente expediente es remitido a este juzgado colegiado a fin de realizarse la audiencia de juicio respectivo. Luego que el representante del Ministerio Público, así como la defensa de la acusada y el actor civil, hiciera una narración fáctica de los hechos, y luego que la directora de debate instruyera a la acusada Rubí Dayan Rache Parra sobre sus derechos, se le concedió el uso de la palabra a esta última, preguntándosele si admitía ser autor o partícipe del delito en materia de acusación y responsable de la reparación civil, quien, previa consulta con su abogado defensor, manifestó su deseo de conferenciar con el Ministerio Público, solicitando la breve suspensión de la sesión. Esta judicatura corrió traslado al titular de la acción penal, quien accedió al pedido, siendo que durante el receso los sujetos procesales conferenciaron y al reanudar la audiencia, la defensa del acusado y el señor fiscal, así como el actor civil, señalaron que habían llegado a un acuerdo respecto a la imputación penal, conviniendo además en la pena y la reparación civil, por lo que, estando a lo informado por los sujetos procesales, el colegiado suspendió la audiencia a fin de reanudarla con la finalidad de dictar la correspondiente sentencia de conformidad con lo dispuesto en el artículo 372, inciso 2 del nuevo Código Procesal Penal. La fórmula de conformidad, lo que es el título de esta sentencia de conformidad, adoptada por el Código Procesal Penal bajo la denominación de conclusión de juicio, entiéndase anticipada, se encuentra regulada en el artículo 372 del Código Procesal Penal del 2004, entendida como una manifestación de principio dispositivo en el proceso penal, que constituye una clara excepción del principio de oficialidad que informa el mismo, y por ende una expresión de flexibilización del principio de legalidad. En esencia, se trata de un mecanismo de simplificación procesal que permite poner fin anticipadamente al proceso, evitando la actuación del juicio oral. Por consiguiente, la actuación probatoria encaminada a demostrar la realización del hecho imputado, al tener como existente y cierto el hecho aceptado, con independencia de que tal aceptación en sentido estricto se corresponda en todos los casos a la brevedad histórica, sin que ello implique la ausencia de un básico control de razonabilidad en términos de sustentabilidad. Bajo esos parámetros dogmáticos jurídicos, se tiene que en este caso la acusada Rubí Dayan Rache Parra en audiencia expresó su conformidad ante la referida, verificándose que al respecto previamente consultó con su abogado defensor, constatando el colegiado que la acusada ha actuado con plena libertad, voluntad y racionalidad, sin límites de sus capacidades intelectivas, habiendo sido informado de sus derechos por el juzgado. Su defensa de la acusada, que acepta, deviniendo con su reconocimiento en una declaración judicial de culpabilidad, con la siguiente imposición de una sanción penal principal y la reparación civil. Siendo ello así, este colegiado no puede mencionar, interpretar o valorar actos de investigación o de pruebas preconstituidas alguna, pues el acusado con su conformidad, la acusada con su conformidad ha renunciado, como se ha notado en líneas precedentes, a su derecho de presunción de inocencia y a la exigencia de prueba de cargo de acusación y a un juicio contradictorio,
por lo que los fundamentos de hecho o juicio históricos de la sentencia no se forman como resultado de valoración de pruebas, sino que vienen impuestos al colegiado por la acusación y la defensa, a través de un acto de allanamiento de este último, que son vinculantes al juzgado y a las partes. Valoración del juez. No obstante, la presencia del juzgador no es pasiva para efectos de la homologación de la conformidad, ya que existen ciertos márgenes de valoración que el juez debe ejercer soberanamente. Si bien está obligado a respetar la descripción del hecho glosado en la acusación, vinculación absoluta con los hechos o inmodificabilidad del relato fáctico, por razones de legalidad y justicia, puede y debe realizar un control respecto a la tipicidad del hecho del título de la imputación, los cuales relativizan. El delito en materia de juzgamiento. Como ya se ha precisado, el delito del cual se le imputa a la acusada es el delito contra la administración pública en la modalidad de violencia y resistencia a la autoridad para impedir el ejercicio de sus funciones en forma agravada. Delito para cuya comisión es necesario que se cumplan los tipos objetivos y subjetivos contenidos en la norma antes citada. El juicio de tipicidad. Realizando un juicio de tipicidad se verifica que la conducta de la acusada se adecua objetiva y subjetivamente al tipo penal contra la administración pública en la modalidad de violencia y resistencia a la autoridad para impedir el ejercicio de sus funciones en forma agravada, por cuanto el hecho imputado ha sido aceptado por esta al expresar su responsabilidad penal y pretensión civil, habiendo expresado su conformidad en el acto de la audiencia del juicio oral. Individualización de la pena. El delito de violencia y resistencia a la autoridad en el ejercicio de sus funciones en forma agravada vigente en la fecha de los hechos tiene como pena privativa de libertad una pena no menor de 8 ni mayor de 12 años de pena privativa de libertad. La Fiscalía y la defensa de la acusada se pusieron de acuerdo con la pena correspondiente a este, en el sentido que la acusada en acto público manifestó su conformidad con la pena propuesta por el Ministerio Público, que es de 4 años y 6 meses con el carácter de efectiva, así como la imposición de la reparación civil de 2.500 nuevos soles. Para los efectos de probar la pena propuesta por las partes, los juzgadores han tomado en cuenta lo prescrito en el artículo 8 del título preliminar del Código Penal, relacionado con la aplicación del principio de proporcionalidad de la pena, en cuya virtud se señala que la gravedad de la pena debe ser proporcional a la magnitud del hecho cometido por la encausada, principio que sirve de guía de este colegiado en la discrecionalidad que lo confiere la ley al momento de imponerla. En concordancia con lo dispuesto en el artículo 45 y 46 del Código Penal. En tal sentido, para los efectos de imposición de la pena, se ha de tomar en cuenta las condiciones personales de la gente, su cultura, costumbres, la forma y circunstancia de la comisión del evento delictivo. Más aún, se ha considerado la finalidad que persigue la pena de alcanzar la resocialización del individuo a la sociedad. Se tuvo en cuenta el nivel de educación de la acusada Rubí Dayan Rache Parra, quien tiene grado de instrucción secundaria completa, trabaja como cosmetóloga, siendo su ingreso económico 800 nuevos soles aproximadamente, circunstancias de un contexto sociocultural que en cierta medida no le permitieron internalizar la gravedad de su conducta. Asimismo, se valora que para establecer el quantum de la pena, que no cuenta con antecedentes penales, y ello se presume a favor, teniendo en cuenta que el Ministerio Público no ha alegado ni probado lo contrario. En ese cometido es de tener en cuenta que la convención efectuada entre el representante del Ministerio Público y la acusada se tiene que esta ha sido situada dentro del tercio inferior, esto es de 8 años de pena privativa de libertad, suspendiendo su pretensión hasta 5 años de pena privativa de libertad, rebajándola asimismo con el 1/6 de la conclusión anticipada, abordaron al acuerdo de 4 años y 6 meses de pena privativa de libertad. En consecuencia, todas las razones justificativas que han sido desarrolladas precedentemente sustentan la necesidad de racionalidad y proporcionalidad
de pena propuestas por el Ministerio Público y la acusada, pues las razones justificativas expuestas se encuentran amparadas en el inciso quinto del artículo 139 de la Constitución Política del Estado, que regula la motivación de las resoluciones judiciales, porque ellas se corresponden con criterios de resocialización, rehabilitación y reincorporación de los procesados. Fundamentamos nuestra decisión además en amparo del principio de humanidad de las penas y además del principio de convencionalidad. La reparación civil. En cuanto a la reparación civil, se tiene presente que ésta tiene por objeto el resarcimiento del daño ocasionado a la parte agraviada, como una de las consecuencias jurídicas del delito, debiendo ser el mismo proporcional al daño causado y considerar la capacidad económica del obligado, por lo que, en tal sentido, el colegiado considera apropiada la reparación civil solicitada por el actor civil y asumida por la acusada. Por esas consideraciones, administrando justicia a nombre de la nación, de quien emana dicha facultad, los señores jueces integrantes del juzgado colegiado, penal colegiado, del proceso inmediato, de delito de flagrancia, omisión de asistencia familiar, conducción de vehículo en estado de ebriedad o drogadicción de San Juan de Miraflores de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur, falla, primero, aprobando mediante la presente sentencia de conformidad los acuerdos de la acusada Rubí Dayan Rache Parra y el representante del Ministerio Público durante el juicio oral, así como por el actor civil. Segundo, declaramos a Rubí Dayan Rache Parra autora del delito contra la administración pública, violencia y resistencia a la autoridad para impedir el ejercicio de sus funciones en forma agravada en agravio del Estado. Delito previsto y sancionado en el artículo 136 como tipo base, con la agravante prevista en el inciso tercero del segundo párrafo del artículo 367 del Código Penal. Tercero, imponemos a la acusada Rubí Dayan Rache Parra la pena de 4 años con 6 meses de pena privativa de libertad efectiva, la que tiene como fecha de inicio el 24 de enero del 2016, fecha en que fue detenida por la Policía Nacional del Perú, con vencimiento el 15 de julio del 2020, debiendo oficiarse al INPE con la finalidad de que proceda al internamiento en una cárcel pública a la referida sentenciada. Cuarto, fijamos en la suma de 2.500 nuevos soles el monto que por concepto de reparación civil deberá pagar la sentenciada a favor del Estado en el plazo que dure la condena. Disponemos que consentida o ejecutoriada que sea la presente sentencia se inscriba donde corresponda y por esta sentencia así pronunciamos, mandamos y firmamos la audiencia pública. Tómese razón y hágase saber. En este acto quedan notificados todos los sujetos procesales de la resolución que se acaba de emitir. Señor representante del Ministerio Público, para que señale su conformidad. Conforme. Señora actor civil. Conforme. Señor defensa técnica. Conforme. Muy bien. Señora acusada, ¿usted escuchó la sentencia que se ha emitido? ¿Se encuentra conforme? Sí. Bien, entonces, estando a que ya las partes de los sujetos procesales han dado su conformidad, esta judicatura emite la resolución que declara consentida la misma. Entonces, siendo las 2:20 de la tarde del día 29 de enero de 2016, damos por concluido esta audiencia. Bueno, esa es una sentencia leída. Bueno, en el caso lo que nos interesa es el sustento, cómo se procede a dar lectura y lógicamente lo que implica esto. Ese es el procedimiento que se realiza al momento de la lectura. Una vez concluido el debate, tanto el Ministerio Público, el abogado querellante, el abogado defensor, ¿no? Y escuchándose a la víctima, si es que estuviera, y también al querellado, ¿no? O al imputado y acusado en el caso,
¿no? Para dictar la resolución. Se retiran las autoridades para deliberar y vuelven para su lectura in extensa en algunos casos, o en otros casos, cuando es muy compleja, se da lectura simplemente a la parte resolutiva. ¿Alguna duda, alguna pregunta, por favor? Comentario, duda que tengan. Doctor, ¿Sí? una vez que la secretaria dio lectura a la sentencia, pregunta a las partes si están conformes. Sí. ¿Qué pasa si el imputado o la acusada dice que no está conforme? Ya, un poquito recordarles, este es un video del Perú. No hay en nuestro procedimiento la conformidad o no la conformidad. En este caso, ¿no? Es simplemente para que veamos en la práctica una lectura de sentencia nada más. ¿Ya? Gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta, por favor? ¿Ninguna? Doc, ¿Sí? dijo que cuando son casos complicados ya no se lo lee así por completo y tienen que dar lectura solamente a la resolución. Eso, digamos, lo decide el juez, ¿no, Doc? O El juez, exactamente. En realidad, ¿no? Lo normal es de que se lea la sentencia una vez concluido el juicio oral, ¿no? Con la deliberación, etc. En la circunstancia, digamos, de que sea muy complejo, se hayan presentado incidentes dentro del juicio, se puede diferir, es decir, se va a señalar otro día para la lectura definitiva de la sentencia. Por lo cual, el día del juicio oral simplemente se va a leer la parte resolutiva, ¿no? Lo que dice, por tanto, ¿no? Tanto. Se declara a fulano de tal culpable y se le da una pena privativa de libertad de 20 años, ¿sí? Por el delito cometido tanto. Eso simplemente se da lectura. Mientras que in extenso de la sentencia se va a dar lectura a momento de que se señale por parte del tribunal. no, bueno, Doc, entonces podría ser, digamos, en esta instancia, ese día, la lectura de la sentencia al final, sí, el final y después ya en la siguiente que vayan en audiencia igual le van a leer toda la sentencia sin importar si digamos las partes están o sí tendrían que estar igual todos. En la lectura de la sentencia, mire, deberían estar las partes, pero como ya simplemente es una formalidad, ¿no? En algunos casos, por ejemplo, el Ministerio Público se encuentra o no se encuentra, eso no va a suspender el acto, ¿no? Dentro de la lógica, el imputado tendría que estar en todos los actos procesales. Está bien, Doc, gracias. Ya. Bueno, ¿alguna pregunta, por favor? Si tienen preguntas para volver, ya estamos en los primeros 30 minutos, vamos a hacer el corte y van a estar atentos para las de conexión.